Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Inés y esto es Meriendarte, la sección de entrevistas de este canal donde hablo con personas que se dedican al mundo de las artes con el objetivo un poco pues de aprender de su experiencia, de ver los diferentes proyectos que hay y cómo se van moviendo y sobre todo pues de crear puentes entre aquellos como yo que estamos empezando y esas personas que ya tienen una carrera. Y bueno, hoy tengo una de esas entrevistas que siempre digo que me gustan mucho, pero porque es que es verdad, porque me gusta mucho cuando las entrevistas se van encadenando y alguien recomienda a alguien, entonces alguien viene. Y entonces, bueno, pues hoy estoy aquí con las recomendadas por Lucía Miranda, que son Carmen y Andrea de Pedagogías Invisibles. Bienvenidas. Hola, Hola, muchas gracias. gracias. Estoy muy contenta de que estéis aquí porque además me parece un proyecto muy interesante y yo no lo conocía, así que me gusta mucho cómo ir descubriendo gracias a la gente que viene. Y Nada, gracias a ti por invitarnos. Estamos nada. también muy contentas de participar. Y bueno, siempre primero me gusta empezar preguntando con qué género preferís que os trate, si masculino, femenino, neutro, otros. Femenino. Femenino las dos, sí. Guay, yo también, así que bien. Genial. Vale, y bueno, creo que la primera pregunta tendría que ser para la gente que lo esté viendo, pues, ¿qué es Pedagogías Invisibles? ¿Cómo se forma? ¿De dónde viene esa idea? O sea, un poco de contexto. Vale, empiezo yo. ¿Quieres dar así ese contexto de sus Venga. inicios? Pues Pedagogías Invisibles nace allá por como 2009. 2009 o así, como grupo de doctorado en la Universidad Complutense, en el Mm, Departamento de Didáctica de la Facultad de Bellas Artes. Entonces éramos un grupo de personas que por aquel entonces estábamos haciendo el doctorado de educación artística, nos juntábamos, leíamos libros, los comentábamos y nos unía pues esta idea del cruce del arte y la educación, que podían ser en contextos formales como colegios, institutos, pero mm, también con contextos no formales, ¿no? Centros de arte, contextos comunitarios y cómo, qué aportaba el arte a la educación y qué aportaba la educación al arte. Y a partir de ahí, pues empezamos a hacer cosas fuera de la universidad y poco a poco pues se fue generando esta idea de colectivo que luego se convirtió en asociación como forma jurídica y ya son muchos años, ha ido mutando muchísimo, quizás esos fueron los inicios. A día de hoy pues somos una organización eh, que se dedica a proyectos de arte más educación, hemos decidido llamarle. Eh, Trabajamos desde la formación, el asesoramiento, el diseño de proyectos, la mediación cultural, la investigación y bueno, y ahí andamos. Sí, yo creo que hay una cosa que es muy interesante a nivel de práctica, ¿no? De pedagogías invisibles que nosotros hemos como visto a lo largo de este proceso de trabajo y es también cómo ha ido mutando el lugar en el que desarrollábamos nuestras prácticas, que yo creo que ha sido como un ejercicio muy interesante de desarrollo, ¿no? De proyecto, de cómo empezamos trabajando en lo micro, ¿no? En la práctica concreta aplicada, ¿no? Como nuestros primeros proyectos tienen más que ver con experiencias muy cercanas a los formatos de trabajo de taller concreto con públicos, ¿no? Y claro. como poco a poco vamos, bueno, desarrollando y ubicándonos en otros espacios de trabajo que tienen que ver con espacios de implementación más macro, más de acompañamiento institucional, más de transformación estructural, ¿no? Sí que es verdad que nunca hemos dejado de trabajar en esas prácticas de base, ¿no? Porque nos parece que es un espacio fundamental en el que quedarse para anclarte a la realidad y tener una experiencia directa, pero sí que es verdad que cada vez nos vamos ubicando en contextos de trabajo con una capacidad transformativa mayor a nivel ejecutivo, ¿no? Que, bueno, que también para nosotros esto es como uno de, no sé si de los logros, pero una de las, bueno, de los procesos de progreso, ¿no? Que hemos vivido a lo largo de estos años. Genial. Y claro, una pregunta que, hombre, igual para mí tiene como mucha lógica, pero sí que es verdad que creo que hoy en día está muy cuestionado, ¿no? Que es como, vale, ¿y por qué pensáis que es tan importante el arte dentro de la educación, ¿no? Sobre todo ahora que hay como mucho de, no, lo que es productivo, las no sé qué, las no sé cuánto.
y que se intenta como mucho quitar muchas cosas artísticas o de humanidades y cosas así. Como, Mm. ¿cuál es vuestra base para pensar que es importante que al contrario, ¿no? Que eso se... Hombre, yo creo, o sea, nosotras pensamos que en la escuela, si estamos hablando de contextos formales, siempre se ha priorizado el pensamiento lógico, el pensamiento científico, el pensamiento matemático, que te aproxima al mundo de una determinada manera. Pero el arte, o sobre todo el pensamiento artístico, lo que te hace es incorporar otras capacidades, ¿no? Otras formas de entender, de analizar, de acercarte a tu experiencia vital, que creemos que hoy en día son más necesarias que nunca, ¿no? En este mundo tan cambiante, en este cambio de paradigma que estamos viviendo, ¿no? Que no quiero hablar de la incertidumbre, pero bueno, es una de las Bueno, cuestiones, ¿no? En las que está estamos ahí. ubicadas ahora mismo. Pues creemos que el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, el pensamiento poético, todos esos tipos de pensamientos que se ubican en las prácticas artísticas son muy necesarios incorporarlos, ¿no? Entonces, una de nuestras vías fuertes es trabajar en el sistema formal, porque al final todo el mundo pasamos por ahí y creemos que deberíamos incorporar todas esas capacidades por ahí, pero por supuesto los museos, los centros de arte, los teatros, los centros comunitarios, ¿no? De todo tipo, deberían también incorporar procesos de producción de conocimiento que se ubiquen en este lugar, ¿no? El pensamiento artístico, para intentar insuflar, ¿no? Estas otras formas de pensamiento en la sociedad en general. Sí, además creo que es interesante incidir en esa idea de pensamiento más que en práctica artística concreta, ¿no? Porque lo que nos parece interesante de todo el proceso del arte es precisamente que el arte lo que hace es preguntarse, ¿no? Preguntarse otras cuestiones que no son las cuestiones habituales sobre lo que tenemos delante, ¿no? Entonces nos parece bueno, que por ejemplo ese ejercicio que hacen los artistas a la hora de producir, ¿no? sus obras, lo que nos quedamos es con el proceso previo, ¿no? De cuáles han sido las preguntas que ha lanzado sobre esa realidad y que luego ha ido abordando a través de tentativas y de experimentación artística, ¿no? Pero ese lugar de cómo el arte le pregunta a la realidad desde otros lugares, entonces genera otros marcos de conocimiento, nos parece fundamental, ¿no? Y esencial en un momento de mundo cambiante en el que todo es un laboratorio, ¿no? Todo es un laboratorio todo puede ser un laboratorio de experimentación en el que ensayar nuevas maneras de socialización, ¿no? De hecho, precisamente para nosotras los contextos artísticos, como los entendemos, es desde ese lugar, ¿no? Para nosotras una institución ya no es contemporánea porque sus contenidos sean contemporáneos, ¿no? Porque su programación sea una programación contemporánea, sino porque sus prácticas son contemporáneas, ¿no? Entonces, es así como se entiende la institución como laboratorio para generar nuevas maneras de socializar, ¿no? Y ayudarnos y acompañarnos a enfrentarnos a los retos que nos propone un mundo contemporáneo con urgencias, con cambios que son muy rápidos y que nos cuesta incorporar, ¿no? Cómo estos espacios acompañan a la sociedad para dar respuestas creativas a retos urgentes, ¿no? Y cotidianos. Y esto llevado a la escuela, otra vez, si nos volvemos, ves que aquí tenemos el balance, ¿no? Uno lo lleva Claro. más a instituciones culturales y yo lo llevo más a la escuela. Si lo llevamos a la escuela, también supone cambiar las prácticas de educación artística que se han desarrollado hasta ahora en la escuela, ¿no? Una educación artística que está basada más en la técnica, en la historia del arte, ¿no? Nosotras siempre utilizamos este ejemplo. En la educación artística tradicional te dan una serie de elementos, como pueden ser macarrones y un hilo, y te dicen que construyas algo con eso, ¿no? En cambio, en unas prácticas artísticas contemporáneas, primero nos preguntamos qué queremos reflexionar y luego pensamos qué materiales necesitamos para construir algo que dé respuesta a esa pregunta que nos estamos haciendo. Y también en ese sentido,
si trabajamos con el arte contemporáneo, que es como nosotras defendemos, abogamos que hay que trabajar, ¿no? Con el arte contemporáneo, ahí encontramos otro clic cuando juntamos arte y escuela. Y es que en la educación siempre se enseña, en la educación formal siempre se enseña aquello que se da como cierto, ¿no? 2 más 2 son 4, 2 más 2 son 4. Pero en el arte contemporáneo siempre se cuestiona aquello que se da como cierto en la sociedad. Entonces, es otra vez, ¿no? Lo que hablábamos al principio, es incorporar un pensamiento creativo, un pensamiento artístico a esas certezas que existen en la escuela, que ya han dejado de ser certezas en su gran mayoría en el mundo contemporáneo. Qué guay. Como que me emociona un montón escucharlo porque, claro, como persona que ha estado en el instituto hace no tanto tiempo, ya cada vez más, pero no tanto, es como, claro, yo recuerdo esas clases de, no, porque esto es así, tiene que ser así, yo ya, pero ¿por qué no puede, no sé qué? No, porque es así. Y es como, ay, qué bien que haya alguien trabajando para que sea de otra forma, porque de verdad, qué sufrimiento. Y un poco en relación con esto, porque viendo, no me acuerdo, preparando la entrevista, no sé si viendo otra entrevista o un vídeo o algo ya, no sé, eh, decíais algo como así como que la escuela es una performance en sí misma y como que la forma en que se relacionan o que se colocan las clases o en cómo funciona en general es una performance, me parece, eso me encantó porque totalmente. Y claro, pero muchas veces como por la simple repetición o por la simple costumbre parece que es algo como inamovible, o sea, como que eso es así y lleva siendo así y eso no se puede cambiar. Y es Exacto. como, no sé si tenéis como algunos consejos o tips o cosas que hayáis encontrado que son pequeños cambios que se puedan hacer, incluso desde el punto de vista de los propios profesores, ¿no? Como de decir, oh, pues igual no puedo cambiar la institución, pero haciendo esto en mi clase cambia algo. Claro. Ahí viene en realidad, de ahí nace nuestro nombre, Pedagogías Invisibles, porque lo que empezamos a trabajar inicialmente en su momento fue esta idea de qué es lo que aprendemos más allá del contenido, ¿no? En una clase tradicional. Pues aprendemos que el profesor o profesora es el que tiene el conocimiento y nosotros estamos ahí para recibirlo. Aprendemos por cómo están puestas las sillas y las mesas que tenemos que focalizar la atención hacia el profesor o profesora y no hacia nuestros compañeros, que somos una masa, ¿no? Porque todos tenemos esa disposición de masa frente, ¿no? O cómo nos habla la profesora o cómo están construidas las clases o todo eso, ¿no? Que les llamamos microdiscursos, son cuestiones de las que aprendemos sin saber que lo estamos aprendiendo de manera inconsciente, ¿no? O sea, es decir, el contenido es algo que se hace consciente, vamos a aprender, yo qué sé, raíces cuadradas, pero todo ese aprendizaje que está sucediendo más allá del contenido, eso son las pedagogías invisibles. Mm, Entonces, consejos. Nosotras lo que hicimos fue desarrollar una serie de conceptos que vienen de las pedagogías invisibles, que es la violencia simbólica, no voy a entrar en ello, ¿no? El mm, absus, bueno, una serie de conceptos para intentar mirar con ojos renovados, que esto es lo difícil, ¿no? Con intentar mirar con ojos nuevos cuáles son esas pedagogías invisibles y cómo podemos transformarlas o no. Es decir, pero sí saber analizarlas, mm. detectarlas y analizarlas para decidir si es algo que queremos que ocurra en un proceso de aprendizaje o no queremos que ocurra, ¿no? O sea, Claro. queremos tener ese control de alguna manera, ¿no? Sobre lo que está sucediendo. Y luego, o sea, Andrea estaba mencionando, ¿no? Cómo suceden todas estas pedagogías invisibles en la escuela, pero de la misma manera sucede en la otra gran institución de producción de conocimiento de la contemporaneidad, que es la institución cultural, ¿no? Tú cuando entras en un museo tienes una serie de claves y de pautas de comportamiento que al final están modificando tu experiencia Mm, con ese espacio en la que te están diciendo que tienes que estar callado, que la manera de aproximarte a las obras es de una manera concreta,
que al final todo cuestiones que tienen que ver con una contención, ¿no? del cuerpo humano y de la propia Sí, psique humana, que tienen mucho más que ver con generar un espacio de diálogo unidireccional en el que el museo me cuenta una historia que no pasa por ser una vez más un espacio de negociación, ¿no? de contenidos. En el teatro pasa exactamente lo mismo, ¿no? Que poco han cambiado los teatros total. es que te iba a decir desde el siglo XIX, pero podemos hablar del siglo XV, ¿no? Hay muy pocas tentativas de cambio dentro de los teatros, ¿no? tradicionales a la hora de pensar esas estructuras. Sí que es verdad que hay una iniciativa que ya tiene unos cuantos años, ¿no? Porque yo creo que es necesario que todas estas cuestiones pasen, desde luego, ¿no? Como tú comentabas, por esa práctica micro, por esa práctica de acción directa en la que es importante, ¿no? Transformar tu propia práctica, ¿no? Porque desde ahí se empieza, pero también es importante ver cómo a nivel estructural se han dado, ¿no? Se han dado pasos, se han generado, bueno, otro tipo de contextos. Y, por ejemplo, en cuanto a artes escénicas, me parece súper interesante el modelo de Portugal, que hace unos años lanzó una campaña en la que se veía clarísimamente que ahí había habido una articulación de instituciones culturales repensándose a sí mismas. Y la campaña era simplemente una imagen de una butaca de teatro y el lema era ¿de qué lado de la butaca quieres estar? ¿no? Y entonces eso ya detonaba una serie de imaginarios desde las propias instituciones hacia los propios receptores, hacia el propio público, ¿no? que ya invitaba a que se ubicasen de manera estructural como idea de cuáles son las artes y qué lugar ocupan en mi conciencia de país. ¿no? Claro. Entonces, bueno, me parece también como interesante, ¿no? Ver cómo funciona en grandes barcos. Y en micros, nosotras lo que hacemos es intentar trabajar el arte como metodología, ¿no? Al final yo creo que es ese balance entre transformación de espacios y transformación de metodologías, ¿no? Claro. Muchas veces con el profesorado con el que trabajamos nos dice qué va antes, ¿no? Cambiar el espacio, cambiar la metodología, bueno, pues es algo que tiene que ir de la mano, pero un poco son las dos herramientas que tienes para deconstruir ese imaginario de performance que tenemos, que es la escuela. ¿Quién ha dicho que la escuela tiene que ser un edificio cerrado, que las aulas tienen que estar organizadas de esta manera, que el profesor tiene que dar las clases de determinada manera? Pues al final es una construcción que viene de la época de la industrialización o del colonialismo, ¿no? De las colonias, en las que también no se necesitaban solamente colonizar los cuerpos, sino también las mentes, ¿no? Claro. De esos cuerpos. Entonces, la única forma de hacerlo era desarraigarlos de los contextos geográficos en los que vivieran y unificar también, ¿no? Matemáticas, el currículum, ¿no? Sí. ¿Por qué alguien de Madrid, del barrio de, yo qué sé, de Villaverde, tiene que aprender exactamente lo mismo que una persona, que un niño o niña que está en un barrio de, yo qué sé, de una ciudad de Sudáfrica, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido esa organización del contenido. Entonces, ahí por hacer un paralelismo también, ¿no? A cómo instituciones culturales que además están más abiertas a transformar sus espacios, sus metodologías, porque no tienen todo ese aparato burocrático por encima de ellos, ¿no? Como ocurre con la escuela. ¿Por qué no ensayan, por qué no prueban otras formas de producir conocimiento que luego se puedan llevar a la escuela, ¿no? Entonces, ahí estamos también, por eso estamos siempre como moviéndonos en esos dos contextos. Claro, y luego además es Claro. que justifica, ¿no? que si estamos atendiendo a cómo realmente se organiza el conocimiento, ¿no? O sea, cómo esta parte de la escuela en la que el conocimiento está estandarizado y compartimentado, ¿no? En Sí. esta ficción de aprendizaje, como de repente cuando el arte interviene, ¿no? Rompe ese esquema, ¿no? Lo dinamita, porque el arte de por sí ya es que es una disciplina híbrida, ya te está obligando a trabajar de una manera más transversal,
te está obligando a incorporar la experimentación, ¿no? Ya de repente te está obligando a hibridar conocimientos para poder dar respuestas a las preguntas que estás haciendo, que ya son otras, ¿no? Mm. Entonces, por eso, ¿no? Por eso entendemos que acercarnos al arte desde lo metodológico para trabajar en procesos de aprendizaje, cualesquiera que sean, es una herramienta y una estrategia que para nosotras es súper valiosa, ¿no? Es pasar del transmitir contenidos al diseñar experiencias artísticas de aprendizaje. Entonces, tú cuando diseñas experiencias artísticas de aprendizaje, lo que estás es generando un espacio, contexto, donde estás trabajando una temática, donde hay una pregunta, donde hay unas cuestiones a las que acercarte, pero que cada una, cada uno, cada une se acerca a ello desde sus capacidades, desde sus intereses, desde sus experiencias pasadas, ¿no? Y tiene algo que aportar, tiene, ¿no? Es como, bueno, vamos a darle la palabra porque no callamos. No, pero está bien. Yo estoy feliz escuchando, sí. Sí, que tenemos mucho carrete. No, pero que, o sea, porque yo estoy como eso, como persona que se ha peleado mucho con sus profesores y con las instituciones y que tiene un historial de eso, es como, wow. O sea, como, no sé, o sea, pensaba eso, como cosas que ni piensan, ¿no? Del estar sentada así enfrente de un profesor y yo me acuerdo que me cambié de instituto a uno en el que nos sentaban como por grupos, ¿no? Y entonces lo que veías era Sí. la cara de tu compañero y era como, claro, en ese momento yo no sabía explicar a lo mejor el cambio, pero sin embargo sí lo sentía y claro, ahora escuchándote decirlo era como, claro, entonces es muy guay, o sea, yo estoy feliz escuchando. Claro, o sea, nosotras ahí hablamos, de hecho, concretamente de arquitecturas de aprendizaje, ¿no? O sea, al final, cómo estés dispuesta en tu contexto de aprendizaje, ¿no? Cómo se articule esa arquitectura, te posiciona en un lugar frente a tu proceso de aprendizaje totalmente diferente, ¿no? O Claro, sea, ¿cuál es la total. diferencia de ver la cara de tu compañera en vez de la de tu profe, ¿no? Mm, ¿Desde dónde sale el discurso? ¿Cuál es la verdad? ¿Hay una única verdad o hay muchas verdades, ¿no? Porque eso también tiene mucho que ver con esta aproximación al mundo que hacemos, ¿no? A nosotras nos habían dicho que hay una única verdad y es la que tienes que encontrar, ¿no? Entonces, al final, esa arquitectura de aprendizaje en la que tú tienes a tu profe al fondo, lo que hace es promover, ¿no? Incentivar esa manera, ¿no? De entender el sistema mundo y de repente, ¿no? Cuando ya tienes un montón de verdades mirándote a la cara, ¿no? Con las que tienes que claro. negociar, porque es que la única verdad es innegociable, ¿no? Y entonces no hay proceso de aprendizaje, no hay Mm, suma, no hay generación de conciencia, ¿no? Ahora de repente, ¿no? Esa verdad se convierte en una negociación, ¿no? En este nuevo esquema en el que, claro. bueno, entonces, eh, cambiarlo así ya, o sea, ese hecho cotidiano, ¿no? Hablando, ¿no? Que decíamos, ¿qué podemos hacer? O sea, cambiar una disposición del espacio Claro, ya es un es montón. cambio increíblemente profundo, porque ahí hay un montón de pedagogías invisibles, ¿no? Que se empiezan a poner en juego y empiezan a hacer que te cuestiones, ¿no? Otras cosas. Y, por Total. ejemplo, como hablamos de herramientas concretas, en ese diseño de experiencias de aprendizaje, si tú quieres cambiar la arquitectura, nosotros lo que promovemos también es que el profesor o profesora dibuje cómo va a ser esa arquitectura, ¿no? Entonces, tú con unos puntos, imagínate en un cuaderno, con unos puntos dibujas cómo va a estar el alumnado sentado, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? En tu experiencia de aprendizaje, y a partir de ahí dices, ¿y el conocimiento cómo va a fluir en esta Mm, experiencia que estoy haciendo? Entonces, vas poniendo flechitas y vas viendo, ¿no? Si el conocimiento va a ser unidireccional o de repente va a haber dos puntitos que van a estar generando conocimiento juntos que luego van a derivarlo a otras personas. Entonces, el hecho de dibujar esa arquitectura de aprendizaje de esas personas y del conocimiento, cómo va a ir fluyendo, es una herramienta como muy sencilla, ¿no? Para tú imaginarte cómo puede claro, funcionar ese contexto de aprendizaje en concreto. qué guay, me gusta. O sea, jamás lo habría pensado, pero me parece súper buena idea en realidad, Mm. obviamente. Bueno, Bueno, quiero decir, habéis pensado mucho más sobre eso que yo, no sé. sí, que es una herramienta como muy sencillita, pero que funciona muy bien para tú simplemente
cuando diseñes una experiencia de aprendizaje no estés pensando solo en el contenido, sino Claro. en la arquitectura de aprendizaje. Qué guay. Y bueno, quería preguntar también porque, claro, yo cuando iba a hacer esta entrevista, de repente era como, claro, yo tengo preguntas, pero también me gustaría como que algunos profesores o personas así hicieran preguntas porque son los que en realidad igual como que más les cuesta pensar en cambiar eso, porque creo que los alumnos muchas veces estamos como muy dispuestos a explotarlo todo y que todo sea distinto, pero los profesores muchas veces como que tienen eso, ese peso de la institución de decir, esto es inamovible. Entonces, bueno, pues yo Mm. le escribí a algunos profesores y entonces algunas preguntas vienen de ellos. Ah, Eh, sí, qué Qué bueno. guay, sí, porque qué claro, guay. digo, ¿qué preguntaríais vosotros? Y como que una pregunta que sí surgía era como, vale, ¿y cómo acercáis esto a personas que quizás de primera no tienen una inclinación artística o no tienen una costumbre o no es un centro que haya trabajado especialmente? Porque claro, como que muchas veces también siento que los profesores se sienten como muy desprotegidos, ¿no? Como que a lo mejor hay un profesor que es el que quiere hacer cosas y todos los demás es como, ah, pero ¿por qué? Y claro, ¿cómo hacéis para empezar a introducir eso como dentro de ese tejido que es un instituto o un colegio? ¿Voy yo? Sí, sí, dale, dale. Bueno, yo creo que uno de los mayores miedos, ¿no? Cuando trabajas con el arte, que yo soy pedagoga, yo no vengo de Bellas Artes tampoco, Bueno, es como, pero es que yo no sé de técnicas artísticas, yo no sé de historia del arte, ¿no? Y entonces es primero entender que no estamos hablando desde ahí, ¿no? Como lo que mm, te estábamos explicando a ti, que no estamos hablando del arte como técnica, no estamos hablando del arte como historia, que es muy interesante tener esos recursos y muchas veces sí que se incorporan en los procesos, pero que lo interesante es el pensamiento artístico, ¿no? Cómo promovemos el pensamiento artístico. Que cuando nosotras incorporamos el arte como metodología, no estamos buscando un objeto finalista, ¿no? de ese proyecto, sino lo que estamos buscando son procesos en los que podamos abrir otras formas de conocimiento. mm, Entonces, primero es acercarles a esta forma de aproximarnos al arte, no un arte en mayúsculas, sino un arte en minúsculas, ¿no? Tenemos una frase que es el arte es una forma de hacer, no una cosa que se hace. Bueno, o sea, que mm. es que esto parece que me estoy promocionando. Vale, bueno, esto lo cortamos en, Pero en esto la lo edición. cortamos. Es Claro, que, esto. es que Andrea escribió con una compañera, Oh, compañero de Aguilar, este libro que recoge, en grandísima parte todo lo que estamos comentando en esta entrevista. Bueno, qué esto lo guay. cortas. Luego lo No, cortas porque no quiere que lo saque, no, no, eso lo pero pongo en el link en la descripción para que la gente, no, hombre, que me parece, o sea, que de verdad me parece como un recurso importante porque, es un recurso súper importante. A ver, o sea, y es un claro, libro en el que Andrea y David lo que hacen es recoger reflexiones de conversaciones de Luis Camitzer y de María Caso, o sea que ellas también son un canal articulador de un claro, discurso que es una producción de conocimiento súper colectiva y en la que recogen años claro. bueno, pues de experiencias, de aprendizajes en colectivo. Sí, sí. Nosotras te hacemos la promoción, aunque tú no quieras. Venga, vale. Pero el caso es, también nosotros trabajamos de una forma como intentamos aterrizar muy bien de lo que estamos hablando porque sabemos Mm, que es muy amplio, de esta misma entrevista se está viendo, ¿no? Sí, Pero, por ejemplo, cuando nos acercamos a un profesorado, aún con reticencias a este tipo de proyectos, pues les hablamos como de 10 claves, ¿no? 10 claves de cómo el arte puede mm, transformar lo educativo. Y ahí pues les vamos introduciendo un poco desde dónde trabajamos, cómo es nuestro paradigma en el uso del arte y más el arte contemporáneo, pero les vamos mostrando no solamente beneficios en cuanto a metodologías y cuestiones que transforman las prácticas pedagógicas, sino ya a nivel personal, cómo su práctica educativa se vuelve mucho más creativa, mucho mm, más divertida, mucho más emocionante, ¿no? claro. No es ir ahí y leer un Y papel, sino que tiene más. sí, y exactamente. desde un lugar mucho más responsable. Mm, También, o sea, nosotras intentamos concienciar al profesorado
de que son uno de los agentes políticos más importantes que tenemos en nuestra sociedad. Que no son funcionarios que están transmitiendo un contenido, sino que están formando o están dando las capacidades que van a tener el futuro de nuestra ciudadanía, de nuestra especie, ¿no? El otro día íbamos a una charla que decían una cosa que era muy interesante, que ya no es una cuestión de comunidad, es una cuestión de ciudadanía. Estamos en un momento que es una cuestión de especie, ¿no? Saber tener las capacidades para afrontar el devenir del mundo y que como especie estamos en un momento clave. Entonces, a las personas a las que están acompañando en su proceso de aprendizaje, el grupo de profesores y de profesorado actualmente están formando a esas personas que van a tener que tomar decisiones muy importantes. Entonces, que se tienen que considerar a sí mismos como agentes políticos de transformación social. Sí, a mí me pareció también súper interesante en esa misma charla cómo comentaban precisamente que el papel que tenemos los agentes y las agentes educativas de ahora es generar el espacio para que las generaciones que vienen se hagan las preguntas pertinentes, ¿vale? Ese es nuestro mayor objetivo educativo, ¿no? Por así decirlo, en la actualidad, ¿no? Creo que nosotras, nuestras generaciones, no somos quienes vamos a dar las respuestas a eso. Estamos en un momento bisagra en el que, no sé, quienes hemos nacido en los 70, los 80, hemos nacido en un mundo diferente al que, muy, muy, muy diferente, sustancialmente muy diferente en el que vamos a terminar. Y creo que nosotras somos unas especies de generaciones bisagra que nuestro papel, nuestro cometido es generar contextos de masa crítica donde vayan a surgir esas preguntas y esos procesos, ¿no? De hecho, precisamente desde ahí es de donde abordamos nuestro trabajo a nivel estructural, ¿no? Por ejemplo, todo el trabajo que hacemos con la escuela es de generación de imaginario. En el fondo es de generación de nuevo imaginario. Todo el trabajo que hacemos con instituciones culturales es de generación de nuevo imaginario. Es para que los directores, las directoras de museos, de teatros, entiendan la responsabilidad social que tienen como institución de producción de conocimiento y que sean capaces de generar espacios para que sucedan otras cosas. Y que esto a lo mejor pasa, y aquí es cuando a veces las formaciones acaban convirtiéndose, ¿no?, en grupos de autoayuda, y es por quitarse miedos, revisarse a una misma, porque claro, es muy difícil ser profesor o profesora en el mundo hoy en día, porque el lenguaje, o sea, algo como muy significativo es que el lenguaje que antes existía ya no sirve, ¿no? O sea, cómo el lenguaje está cambiando. Entonces, si ya no te puedes agarrar ni a las mismas palabras que describían el mundo en el que vivías, porque el mundo es otro y las palabras van cambiando y son nuevas, también, sí. Son otras, ¿no? Claro, tienen ese miedo de aferrarte a lo que era el mundo antes, porque entonces, ¿cómo vas a educar en un mundo el que no entiendes, ¿no? O sea, es muy jodido. Sí, claro, pero y otra vez está ahí la idea de educación finalista que te da la respuesta correcta, ¿no? O sea, cómo todavía el profesorado, las agentes educativas tienen la idea y la noción de que están ahí para dar la respuesta correcta, ¿no? Cómo hacernos entender que no estamos para dar respuestas, estamos para generar contextos cuestionadores, ¿no? Claro. Y luego también hay otra cosa que a mí me parece que también es importante, es si ya tienes la curiosidad, hay que formarse. O sea, es decir, esto es una cosa a la que se aprende, ¿no? Claro. Que hay contextos formativos, hay maneras de hacer y hay, bueno, no sé, o sea, esto al final es un marco de acción, ¿no? Es un cuerpo de conocimientos. Sí que es verdad que hay una pulsión inicial que tiene que ver con querer entender tu práctica y el mundo desde otro lugar, pero luego a esto te formas, ¿no? O sea, al final, si quieres dar una clase de alemán, aprendes alemán. Si quieres trabajar desde un lugar donde lo creativo, las metodologías artísticas ocupen un lugar mucho más central,
pues a ese tipo de prácticas se aprende, ¿no? También. Claro. Y hay que tener en cuenta una cosa, que de esto ya se han dado cuenta, o sea, está encima de la mesa este nuevo paradigma de la educación, pero en contextos de educación privada, ¿no? O sea, ahí no hay cuestionamiento, hay que trabajar menos las más tradicionales y las familias que buscan, ¿no?, una formación tradicional, pero las que se están dando cuenta de esta nueva perspectiva, hay un cambio en la formación de profesorado, hay un cambio en los espacios, en las metodologías. Pero claro, no puede ser esto un recurso únicamente de las partes privilegiadas de la sociedad, ¿no? O sea, tiene que llegar a toda la ciudadanía, porque si no, lo que estaremos es fomentando o apoyando una vez más que se sigan dando los recursos para seguir siendo, ¿no?, los que mejores se adaptan, ¿no? Y los que claro, mejores preparados están para el nuevo mundo que viene, ¿no? que sean pues las clases burguesas y bueno, y las élites económicas, ¿no? Porque claro, os he preguntado mucho sobre como el proceso o los inicios, las bases, pero también me interesa mucho como una vez que trabajáis con un grupo o con un centro o en una institución, como qué cambios reales os dicen o notáis, ¿no? En cuanto bueno, no sé, estoy mirando porque me decían como en cuanto a emocionalmente o con el trabajo con la igualdad o con el trabajo con uno mismo, o en cuanto a esto que decíais del cuestionarse y crear nuevas preguntas, o sea, como ¿qué beneficios veis? Hablas tú de escuela y hablo yo de Vale. institución. A ver, a nivel, vamos a hablar más, más académico, vamos a hablar desde ahí. Una de las cuestiones que en la nueva ley, ¿no?, la LOMLOE promueve es el trabajar por competencias y por saberes. Ya no habla de materias y asignaturas, ni habla de contenidos, sino que habla de competencias y de saberes. Cuando trabajas a través del arte y piensas en trabajar por proyectos artísticos, estás fomentando la interdisciplinariedad, estás fomentando un saber que va mucho más allá de cuestiones concretas, ¿no?, como 2+2, que decíamos Claro. antes. O sea, ¿qué competencias estás trabajando? Entonces, creemos que la nueva ley educativa, más allá de que sí que está mermando otra vez, porque esto es una tendencia, ¿no?, mermar en cuanto a horas dedicadas específicamente a educación artística, pero sí que vemos la oportunidad para trabajar el arte de una forma mucho más significativa, pero de forma transversal. Claro. Y entonces ahí se ve clarísimo, y nosotros cuando aportamos esta visión al profesorado dicen, ostras, esto lo puedo utilizar realmente para mi práctica pedagógica en este nuevo marco legislativo. Por otro lado, claro, a ti como profesor, profesora, te aporta pensamiento crítico, ¿no? ¿Cómo puedo generar pensamiento crítico dentro de mi asignatura? Y además que a veces es muy difícil porque al final no nos olvidemos que el profesorado está formado y evaluado de una determinada manera. Claro, que ellos también han que... pasado por ahí, en realidad, que no... Exactamente. Entonces, y además, algo que es muy, muy, muy difícil en esta vida es educar de una manera muy distinta a la que a ti te han educado. Lo tienes tan metido dentro de tu ADN, ¿no?, que es muy difícil conseguir subvertir, ¿no?, esas dinámicas. Es como cuando eres madre, ¿no?, y de repente te ves haciendo, diciendo las mismas frases que tú odiabas que tu madre te dijera, ¿no? Y te ves ahí porque lo tienes tan metido en tus entrañas, ¿no?, que es difícil deshacerte de ello. Entonces, estos procesos pueden ser muy incómodos, pero al mismo tiempo son súper satisfactorios, porque te llevan a otros lugares. Te hacen realmente estar en ese placer de lo incómodo que llamamos nosotras, que te genera mucha satisfacción, ¿no? Claro. Entonces, bueno.
Eso diría yo, por mi parte. En otro, o sea, en contextos que no son como en educación formal, ¿no? Sí que hay una parte de este discurso del arte como espacio de transformación y de mejora social, ¿no? Que está muy vinculado a contextos de trabajo comunitario, ¿no? Ya sabemos, ¿no? A qué tipo de proyectos nos referimos. Y sí que es verdad que es innegable que el arte en estos contextos, bueno, pues aporta un bienestar, un desarrollo emocional, unas capacidades, pero nosotras queremos, o nuestra intención es generar proyectos en los que vayamos un paso más allá, ¿no? Te pongo el ejemplo de un proyecto en el que estamos trabajando para cambiar un poco los imaginarios de cómo el arte puede implementarse en contextos de transformación social más allá del discurso del desarrollo personal, ¿no? Y así también transgredir un poco ese imaginario que yo creo que es importante. Hay un proyecto que estamos desarrollando junto a la Fundación Gabeiras y a la Asociación Teta y Teta y a instituciones penitenciarias que se llama La voz que nadie escucha y que es un proyecto en el que, bueno, estamos llamadas Pedagogías Invisibles a ver qué lugar puede ocupar la cultura dentro del sistema penitenciario, ¿no? Entonces, cuando empezamos en el proyecto, nos damos cuenta que efectivamente todos los procesos culturales, todos los procesos artísticos, los talleres de artes escénicas, el coro de la cárcel, todo está relacionado con entender la cultura como ocio o como un espacio ocupacional, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo integral de la persona. Claro. Pero ¿qué es lo que sucede? Que te mueves en un espacio muy restrictivo, muy restringido, ¿no? O sea, el hecho de que una persona esté privada de su libertad no le quita su derecho a la cultura, cosa que el derecho a la cultura no está asegurado para nadie. Por nadie, ¿no? pero... Y por nadie, desgraciadamente, pero entonces nos vemos en este contexto en la necesidad de ya no solo proponer proyectos que amparen, ¿no?, esa parte más de transformación personal, sino que sean proyectos que lo que hagan sea garantizar de alguna manera el derecho cultural. Es decir, que activen la agencia cultural dentro del sistema penitenciario, que es un sistema especialmente vulnerable, donde el arte y las estrategias artísticas son especialmente necesarias y donde se está perdiendo una posibilidad de transformación mucho mayor que esa transformación desde lo experiencial. Lo que estamos intentando generar en este proyecto, bueno, es otro tipo de marcos, ¿no?, de trabajo que lo que hagan sea garantizar una agencia cultural, ¿no?, dentro de este espacio vulnerable que es las personas en privación de libertad. De hecho, es un trabajo que se hace en cárceles de mujeres o con módulos de mujeres con intención de extrapolarlo a todo el sistema, pero más concretamente ahí. Entonces, lo que estamos son generando marcos de trabajo como trascender el taller y la experiencia desde, bueno, desde lo puramente artístico a generar la figura de auxiliar de coordinación dentro de los centros penitenciarios, que es una figura laboral que la ostentan las reclusas, ¿no?, las internas. De coordinación cultural. De coordinación cultural, auxiliar de coordinación cultural o generar unas comisiones de coordinación cultural, ¿no? De tal modo que ya no simplemente ellas son, receptoras pasivas de una propuesta, sino que son agentes culturales dentro de sus contextos. De esta misma manera, pues estamos intentando generar contextos de trabajos en beneficio de la comunidad en materia cultural. ¿Por qué no hay? Porque el sistema penitenciario entiende que la cultura es ocio, claro, un pasatiempo. Sí, es un pasatiempo, entonces no ha generado en ningún momento los convenios de colaboración con las instituciones pertinentes para que haya procesos de trabajo en beneficio de la comunidad para sustitución de penas, ¿no? Entonces, ver, ¿no?, ver cómo podemos no solamente pasar desde esa experiencia, ¿no?, personal, que tiene más que ver con lo sensitivo, con el desarrollo, a generar marcos de trabajo que rompan con las estructuras tradicionales donde se ha insertado habitualmente la cultura, ¿no? Que además entroncan mucho con el imaginario que se genera desde la escuela, ¿no? O sea, al final de aquellos barros, estos lodos, ¿no? O sea, qué lugar ocupa el arte en la escuela, qué lugar
genera la escuela como activadora de agencia cultural de la sociedad y cómo eso al final permea posteriormente la articulación de imaginarios de otro tipo de instituciones, ¿no? Entonces, al final, me parece que Claro, son dos todo espacios que se está... están retroalimentando, ¿no? Constantemente. Qué guay. Y ya, Pues, y ya no está. y ya, sí. No, pero, joder, de verdad que estoy como en shock, creo. O sea, no en shock, pero, o sea, como que estoy como súper emocionada escuchando porque de verdad que es como que me da mucha esperanza, ¿no? En plan, escuchar todo esto y que creo que desde el punto de vista también de los alumnos, que muchas veces no somos conscientes de quizás estos movimientos pedagógicos que se pueden estar dando, el como de repente, bueno, yo me sigo identificando como alumna, terminé bachillerato hace 150 años, pero, pero sí, no sé, o sea, como que me recuerdo ahí en las clases o en el colegio o lo que sea, o a mis compañeros, y es como, anda, mira, esto existe, hay gente que lo está haciendo, ¿sabes? Y hay gente que, o sea, como lo que estás hablando ahora también de las cárceles, o sea, como cambios reales que creo que incluso desde el mundo de la cultura muchas veces nos quedamos con la visión de la cultura como algo para entretener o para quedar bien o para dar un mensaje, pero sin más, o sea, y como que de verdad sea como un cambio estructural en la sociedad, es como, wow. Así que muchas gracias, porque wow. Y bueno, Gracias, después de Gracias. este pitch, voy a hacer dos preguntas cortas que le hago a todos los invitados y a todas las invitadas que vienen. Que la primera es porque, claro, a mí me gusta como la idea de crear puentes y yo os he hecho muchas preguntas que, bueno, que algunas son mías, otras son de estos profesores a los que le he preguntado, pero ahora me gustaría que vosotras dejarais una pregunta para, bueno, normalmente digo para personas que estén como empezando en el mundo de las artes, empezando desde cualquier punto y en cualquier arte y como con cualquier relación, pero también creo que en este caso pueden ser quizás para profesores que estén planteándose cómo empezar a quizás, o a personas de instituciones culturales como que estén planteándose empezar a trabajar con esto, porque creo que sería interesante como que vosotras les dejarais una pregunta. Puede ser una, pueden ser dos, una cada una, lo que queráis. Yo les preguntaría la pregunta que hacemos de ¿cuál es tu astilla? O sea, que piensen, o sea, porque al final tú te sitúas en este marco de trabajo porque hay algo que te está incomodando. Mm, De lo que te viene dado, hay algo que no te está cuadrando. Para mí sería muy interesante que hiciesen el ejercicio de ver qué no les está cuadrando, ¿no? De ver cuál es esa pulsión inicial, ¿no? Que sí, les esa hace cosa coger y que... decir, esto ya no me vale, tengo que hacerlo de otra manera, ¿no? O a lo mejor un poco más Un poco aterrizado, más aterrizado. el para qué eh, están desarrollando esa práctica profesional o el para qué de su proyecto en concreto, depende con quién estás hablando, ¿no? ¿Cuál es el para qué, ese objetivo de largo recorrido, ¿no? Mm. ¿Cuál es esa cuestión que es un poco relacionado con la astilla, ¿no? Pero ¿cuál es esa cuestión que está en el horizonte que les motiva a hacer las prácticas que hacen, ¿no? ¿Cuál es el para qué? Qué guay, me gustan esas preguntas. Sí, sí, de verdad. Y bueno, la otra pregunta, que es la que yo le hice a Lucía Miranda, que llevó a que vosotras estéis aquí ahora, es, porque claro, yo siempre estoy buscando gente para entrevistar, pero claro, no conozco, por supuesto, ni todos los proyectos, ni a todas las personas, y además confío mucho en el criterio de las personas con las que ya he hablado. Entonces, bueno, pues me gustaría que me dejarais una recomendación de alguien que trabaje en el mundo de las artes, entendiendo, como veis, mundo de las artes como algo muy amplio y que hay muchas personas que se relacionan con este mundo. Que os gustaría que estuviera aquí, que digáis, Tienes que hablar con esta persona, sí o sí". Puede ser una, Mira, a pueden ser mí, varias, las que queráis. vale, yo te digo gente que me parece que sería interesante. Yo no sé si esto es un tema que tú estás tocando en en el canal, pero hay un tema que es súper importante, que es el tema del arte y la accesibilidad. Y Mhm. yo te recomendaría a Patricia Chamorro para que tuvieses una conversación con ella sobre esa temática, que es la persona que trabaja con pedagogías invisibles llevando la coordinación del Centro del Carmen de Valencia. También te recomendaría a Cristina Alonso, que es la directora del Teatro del Artesá, que bueno, es una persona que aterriza en prácticas de gestión concreta todo lo que hemos estado hablando ahora.
A nivel, o sea, le podríamos poner en contacto con Aisel, porque Sería muy Aisel, interesante. mexicana, Ay, sí. eh, que habla cuestiones de colonialidad, de feminismo, todo en sus proyectos donde está el cruce del arte y la educación, claramente. Constantemente. Aisel sería, yo creo que Aisel sería una gran Sí, recomendación. Qué porque guay, sí. te vas a otro lado Sí, y es muy interesante, o sea, incorporar todas esas prácticas que están sucediendo en Latinoamérica sí, está Mm, muy bien. sí. sí, sí. Pues sí, si puedo, las invitaré lo antes posible. Muy bien. Venga, Y bueno, también esto plug para la gente que esté viendo el vídeo. Si os ha interesado el tema de bueno, que ahora se me ha ido la palabra, del arte relacionado con la inclusividad y la discapacidad y estos temas, tengo el vídeo con Hanna Pacheco y con Inés Enciso, que los podéis ver, los dejaré por aquí, por algún Ah, sitio. claro. claro, hombre. Sí, o sea, es que además me ha hecho gracia porque justo Hanna fue el primer vídeo que hice, o sea, fue como Sí, la primera persona a la que entrevisté. fíjate que Así, el otro día estuvimos en la presentación de unos proyectos donde compartían espacio Patri con Inés. mira, Y estaban pues, los dos ponentes. Sí, sí. pues qué guay, no, pues genial, un añadido más porque es un tema que me interesa bastante, entonces, pero bueno, como siempre está bien dejar los links y esas cosas, pues así lo mencionaba. Venga. Y nada, que muchísimas gracias por estar aquí. Ah, bueno, no, que primero este es vuestro momento de autobombo y autopromo y auto lo que queráis, vuestras redes, Ya vuestra nos hemos hecho comercial. autobombo y autopromo y Bueno, auto tenemos todo, ¿no? No sé, pero formaciones, vuestras redes, vuestra web, yo qué tenemos, sé. sí, yo creo que os podéis meter en pedagogíasinvisibles.es, que ahí está como la descripción de los proyectos, y si alguien está buscando más cuestiones de formación, este año hemos empezado, que va a salir una segunda edición el curso que viene, un máster con la Organización de Estados Iberoamericanos, que se llama Educación del Presente. Educación artística del presente, en Sí. la que, bueno, abordamos los retos contemporáneos, feminismo, decolonialidad, la urgencia, la emergencia climática, la urgencia ecológica, Arquitecturas de arquitecturas de aprendizaje. aprendizaje, aproximaciones metodológicas y de teoría crítica a la educación artística, ¿no? Se llama Educación Artística del Presente. Y yo creo que hacia finales de abril, principios de mayo, se va a abrir ya la matrícula para la segunda edición. La primera ha ido súper bien. Son 6 módulos, te puedes apuntar a los 6 o te puedes apuntar a módulos aislados. ¿Es Así que presencial o es online? es Online, online todo Pues 100%, online. genial. pero es online. Lo que pasa que, bueno, nosotras como muy fans de las metodologías, es un formato online, pero con una experiencia No, claro, atractiva, dinámica y, bueno, Y y participativa. participativa. claro. Entonces, nada, tenéis la información en nuestra web, pero cualquier cosa nos podéis escribir a info@pedagogíasinvisibles.es. Qué guay. Pues yo, bueno, dejaré todo, escribiré aquí la página y dejaré todo en la descripción y todo para que la gente vaya, porque claro, es importante. Y, Genial. hombre, pues hay que hacerlo. Y nada, eso. Ahora sí, muchas gracias por estar aquí, que ha sido de verdad Gracias a ti. Gracias, muy Inés. guay. O sea, me ha gustado mucho charlar con vosotras. Qué bien. Y nada, para los que lo estéis viendo, pues que vayáis a seguirla, que miréis la web, que si os ha interesado que les escribáis, que creo que merece la pena formarse un poco sobre esto y aprender sobre este tema, sobre todo si también eres formador de otras personas. Y nada, que os suscribáis, que comentéis, que le deis me gusta, todas esas cosas que YouTube quiere que hagáis para que mis vídeos salgan en sitio. Y, y nada, que nos vemos la semana que viene con otro vídeo y con otra entrevista.